Estamos de regreso y todos y todo tiene su historia, incluido los tamales. Los tamales. Y nos da muchísimo gusto saludar a Héctor Gil. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido. Héctor, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Héctor es chef, investigador también de comida mexicana. ¿Eres comedor de tamales, Héctor, también? Por supuesto. ¡Eso! ¿Eres catador oficial de tamales? ¿Qué mexicano no es comedor de tamales? buen punto, caray. buen punto. Oye, parecería una tradición que todos conocemos y podríamos entender de dónde viene, pero no necesariamente. No. ¿De dónde es el origen? Porque si es como una mezcla de pues historias y de tradiciones no solo mexicanas. Como todo en la vida. Como todo en la vida. El tamal, sabemos el día de hoy que es mucho más antiguo que la tortilla. ¿No? El concepto tamal, el hecho de hacer una pasta de maíz, envolverla en alguna hoja práctica y después se convierte en un alimento de viaje. Esto lo sabemos por tres características. De repente estos descubrimientos no se dicen mucho, ¿no? Claro. Pero en las cuevas de Cuicatlán, en Oaxaca, ¿no? En 2009 hay un descubrimiento arqueológico importantísimo para México y la gastronomía, no solo porque encontramos cántaros con agua enterrada, que son muy importantes, sino que además hay envolturas de lo que llamamos totomostle u hoja de maíz, al carbono 14, más de 8.500 años de antigüedad. Esto no nos dice concretamente que el tamal haya nacido allí, pero sí nos dice que era práctico hacer un alimento dentro de una hoja, ¿no? Wow. Para después transportarlo. Prueba de ello es que en toda la América hispana vamos a tener ejemplos de diferentes formas de maíz envuelto en hojas, ¿no? O sea, los tamales no son exclusivos de México, lo vamos a encontrar en la región andina, en la región amazónica colombiana, venezolana, Centroamérica y finalmente México. Entonces, tamali, la etimología, recordar, ¿no? Que viene del náhuatl y quiere decir alimento envuelto, simplemente. ¡Qué rico! Oye, Héctor, a ver, dime una cosa. Hay los chismitos por ahí de que varios platillos en el México prehispánico se hacían con carne humana. ¿Es el caso del tamal? A ver, esa cosa es bueno que sacamos este tema, porque ¿quién está diciendo esta información de la carne humana? Los misioneros cristianos, Sí. ¿no? ¿Qué quieren hacer los misioneros cristianos? Pues decir que todo lo que hacemos es pagano, que todo lo que hacemos no es correcto. Sí, que de unos bárbaros, ¿no? Claro, que somos unos bárbaros que ok. estamos haciendo cosas. Entonces, hay que tomar esa información con la objetividad de quien viene, ¿no? Todos estos misioneros escriben desde una óptica cristiano-europea, Claro. escriben desde una óptica religiosa completamente distinta a los grupos mesoamericanos. A ver, sí es verdad que hay sacrificios humanos en Mesoamérica, pero de eso a comer Sí, canibalismo. alimento humano es una cosa completamente distinta. Recordarles que en la cultura cristiana el fenómeno de la comunión finalmente es comer la carne y el cuerpo de una persona, ¿no? La carne y la Sí, sangre de una sí, persona. sí, sí. O sea, al final los ritos de comunión en todas las culturas antiguas tienen que ver con el alimento humano de forma simbólica. Entonces, lo más seguro es que esto haya venido igual de una metáfora, ¿no? Ok. Que bueno, estamos consumiendo carne y cuerpo. En el caso mesoamericano, casi siempre asociado al amaranto, al tzoali, ¿no? Entonces, las alegrías que hoy comemos con mucho gusto, Ay, pues en otros pues. tiempos serían estas figurinas humanas, ¿no? Representando Ok. esa comunión. Ok. Oye, entonces, sí o sí, la conquista y la evangelización vino a cambiar la concepción que se tenía de la comida en general, pero también del tamal. Por supuesto que sí. A ver, los tamales más antiguos, que todavía se siguen haciendo en muchas partes de México, no tienen ningún alimento que vino con la conquista, ¿no? Estamos hablando de maíz nixtamalizado, con diferentes verduras, notablemente frijoles, todo lo que hay en la milpa, ¿no? Calabazas, chiles. Los tamales más antiguos que existen están enrollados. Entonces uno va a ver esta masa muy plana de maíz y después algún relleno en forma plana y después vamos con un trapo o con las manos a enrollar este tamal. Un Y son- niño envuelto. Ajá, y son los que vemos con esta forma en espiral, ¿no? Ok. Estos son los tamales más antiguos. Un tipo sushi. Ajá, Sí, literal. Sushi tamal. Oye, Héctor, ayer estábamos platicando contigo y nos decías algo sobre la manteca de cerdo que Correcto. se utilizaba en los tamales. A ver, recuerda. A ver, eso es muy importante. Los tamales van a sufrir una transformación por un concepto religioso. En el siglo XVI y XVII, recordarles que recién venían de ser expulsados los judíos sefardíes y los musulmanes de territorio español. Sí. Ellos huían de la Inquisición que había en España y muchos de ellos venían a América, porque este era un destino donde no los iban a perseguir. Pero muchos con el miedo venían
convertidos a cristianos. Estos se llamaban marranos, por eso decimos esta palabra, ¿no? Estos eran los marranos. Y entonces, para identificar a los marranos, lo que hacía aquí la gente muy, muy devota, los que sí eran misioneros cristianos, era ponerle manteca de cerdo a la comida. Porque claro, los judíos y los musulmanes no comen cerdo. Entonces, si eres buen cristiano, tú comes manteca. Por eso los tamales, a partir de las primeras recetas que tenemos del siglo XVII, que hay que decir que gastronomía escrita en México, vamos a tener hasta el siglo XIX ejemplos muy concretos, pero antes manuscritos, cosas muy, muy pequeñas. Y en ellos vamos a ver que los tamales ya tienen este agregado de manteca de cerdo, pero no es una cosa de sabor o de gusto de gastronomía, es un tema cristiano religioso. Esa mantequización, por decirlo así, lo vamos a ver en un montón de alimentos mesoamericanos con ese objetivo, ¿no? De hacerlos cristianos. Wow. Qué interesante. Toda la historia y todo lo que hay detrás de un platillo tan, pues quizás sencillo, pero tan delicioso que no conocemos, ¿no? Oye, Héctor, tu opinión. Vamos a meterte aquí en problemas en camisa de 11 varas. El tema de déjame ponerle esta palabra, los inventos o esta gente, estas personas que se ponen a hacer tamales, que si de chile relleno, que si de no sé qué. Para la gente, para los románticos de la gastronomía mexicana, dicen que no. O sea, ¿tú qué opinas? O sea, esta metamorfosis que ha sufrido como la comida. tropicalización un poco, ¿no? Miren, No sé. chicos, es muy simple. La gastronomía, como cualquier cultura, avanza, es dinámica. La cultura humana no es estática. La comida que hoy comemos, que consideramos tradicional, hace 150 años hubieran dicho, ¿qué es este escándalo? ¿No? En 100 años vamos a decir los tradicionales tostitos con... Claro, porque así funciona la cultura. Entonces, lejos de escandalizarnos, yo creo que lo que hay que hacer es abrazar el cambio. 100%. ¿No? Y si está rico, comértelo. Comerte el cambio. Vivir la diversidad. Entonces, bienvenidos todos los tamales que quieran. Para mí, con que ustedes sigan la tradición y sigan disfrutándolos el día de hoy, con eso es suficiente, ¿no? Es fantástico. Entonces, si les gustan antiguos, tradicionales o quieren probar lo más moderno, la cultura funciona así. Ay, pues tenemos que repetir estos chismitos, mi Héctor, porque a nosotros nos encanta comer, primeramente, pero también lo que decías, Jesús, fundamental, la historia que hay detrás de lo que nos estamos llevando al paladar, los sabores, las texturas, es fascinante y qué mejor que hacerlo con un experto como tú. Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Oye, y ya que te hicimos desmañanar, quédate porque vamos a tener cata de tamales. No, bueno, en un rato más. Apuntado, ¿no? Eso, quédate. Muchísimas gracias, Héctor chicos. Gil. Gracias.